Gloria a Dios, aleluya. Alabado y bendecido sea nuestro Dios Todopoderoso en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios y su amor y su infinita misericordia. Como cada lunes tenemos nuestro programa Abriendo la Escritura a través de esta plataforma de Facebook de manera audiovisual. Tenemos años, meses ya haciendo esta transmisión, llegando a muchas personas nos escriben que ha sido de mucha bendición para el crecimiento, el conocimiento de la palabra. Y para nosotros, para mí eso es un gozo, porque eso es lo que nosotros queremos, que la palabra llegue a donde tiene que llegar. Amén. ¿Quién les habla y saluda a su hermano pastor Félix Onel Pérez desde la República Dominicana? Nos encontramos en la capital, Santo Domingo, y queremos continuar con nuestra enseñanza del libro de Mateo. Estamos en el capítulo 14 y hoy entramos en el verso 14 hasta el verso 36. Estuvimos hablando el lunes pasado sobre la muerte de Juan el Bautista y vimos un comienzo del capítulo 14 lleno de tristeza. También estuvimos hablando cuáles eran las razones y por qué Juan reprendió a Herodes, ¿verdad?, por tomar a Herodías como esposa, siendo la esposa de su hermano. Era la esposa de su hermano y luego la había tomado él. Amén. Y ya usted sabe que Levítico 16 y 18 dice, 18 desde el versículo 1 hasta el versículo 16, encontramos una serie de enseñanzas donde un hermano puede cubrir la desnudez de su hermano. Y además de eso, había un rasgo familiar entre ellos. Por ende, nosotros, hermanos, algunos han dicho que Juan le faltó ética. No, señor. Juan dijo algo, reprendió algo, que no solamente era porque era esposa del hermano, sino que eran primos también. Eran parientes, eran familiares, y era prohibido en la Torá. Pero hoy queremos entrar en el tema de la multiplicación y Jesús camina sobre el agua. Como vimos en las entradas anteriores, Jesús necesitaba pasar un tiempo a solas. Luego de enterarse de la muerte de Juan el Bautista. Pero no pasó mucho tiempo antes que los buscaran la gente por sus necesidades que tenían. Porque donde quiera que la gente se daba cuenta que Jesús llegaba, la gente quería escuchar a Jesús. Mucho por las enseñanzas, por los milagros, y otro por otras necesidades. Cuando leemos el versículo 14 del capítulo 14, dice lo siguiente:
saliendo Jesús, vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Otra traducción que tengo dice, y al desembocar, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Aquella multitud que traía personas con dolencias y enfermedades, y Jesús los sanaba. Donde, dado a que estaba lejos de un pueblo, los discípulos se preocuparon por la gente, porque no tenían los lugares a donde recibirlo. Había mucha gente, Dios había puesto una gracia muy especial en Jesús, y muchos querían estar a los pies escuchando a ese gran maestro, a ese gran hombre que cambió la historia de la humanidad. Verso 15 dice, y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. De pedir la gente para que vayan por las aldeas, compre para sí de comer. Es decir, Jesús se encontraba fuera de la ciudad, lejos del pueblo, y la gente buscándolo a él por la necesidad que tenía, sea física, sea de enfermedad o espiritual, iban a Jesús con diversas necesidades. Y muchos llevaban personas enfermas y él sanaba a sus enfermos, dice el texto. Entonces, los discípulos preocupados, porque ya tenían mucho tiempo con Jesús y porque no tenían lugar para mucha gente, ni tampoco alimento para mucha gente, se le acercaron a Jesús, como suele ser en el día de hoy, en nuestro diario vivir, con buenas intenciones. Tenemos muchas personas con buenas intenciones, con buenos deseos. Y los discípulos estaban pensando en la multitud, que no había un lugar para todo y tampoco había alimento para todo, y ya el tiempo o el día se estaba por terminar. Es decir, la gente había estado sin alimento todo el día, porque estaban fuera del pueblo. Por eso los discípulos se acercaron con ellos, a él, todo ello, y le dijeron, despáchelo
despídelo para que ellos vayan a la aldea más cercana y compren de comer. Y si ellos, para poder encontrar alimento, tenían que salir con tiempo. ¿Por qué? Porque ya después de la inclinación del sol, no hay salida. Todo el mundo ya acaba en sus hogares, en sus casas. Entonces, ellos tienen buenas intenciones, verdaderamente hay una necesidad, y es curiosa la respuesta de Jesús. Muchas veces estamos llenos de buenas intenciones, pero con falta de revelación. La respuesta de Jesús sorprendió a sus discípulos. Porque no era quizá la respuesta que yo esperaba. Verso 16 dice, pero Jesús le dijo, no hay necesidad de que se vayan, denle de vosotros de comer. No tiene necesidad de irse. No tiene necesidad de irse. Denle vosotros de comer. Aunque Jesús está hablando en un sentido físico, tiene un significado espiritual. Hay una enseñanza espiritual, aunque se trate de un lenguaje literal, de algo físico. Hay una enseñanza, tiene un significado espiritual, lo que Jesús quiere transmitir. Lo primero es, él hablaba en aquel entonces de sentido físico, pero su palabra llevaron un significado espiritual. Más a ello, el cuerpo de Cristo debe ser alimentado con respeto a la palabra de Dios. Ni Jesús ni sus discípulos eran ricos para alimentar a cada una de las personas que se encontraban presentes de la multitud. Aunque lo fueran, no había donde comprar alimentos, aún tuvieran el dinero. Por eso la sugerencia de los discípulos era de pedirlo para que ellos vayan y salgan a las aldeas más cercanas para que puedan comprar, porque donde ellos se encontraban no había cómo comprar, aunque tuvieran dinero, y si no tuvieran dinero tampoco comprarían. Teniendo dinero no podían comprar porque no había un lugar donde comprar, porque el lugar que se encontraba
eran a la afuera del pueblo, estaban lejos del pueblo. Y los más que tenían cerca eran aldeas. Y por eso era sugerencia de que ellos vayan, que Jesús los despida, para que ellos vayan y compren en la aldea más cercana. Los discípulos podrían preguntarse: o podrían hacer lo que el maestro le pedía. Materialmente no era posible, pero el Señor quería probarlo para que Dios probarle a ellos que para Dios no había nada imposible. Porque hay una enseñanza espiritual. Pero antes de la enseñanza, Dios quiere probar, Jesús quiere probar a los discípulos. ¿Cómo? Diciéndole en la parte B del texto, no tiene necesidad de irse. Y la parte C del texto, dele a vosotros de comer. Ellos no esperaban esa respuesta. Cuando el Señor nos da una misión, Él también da la provisión. Cuando el Señor nos da una visión, también nos da la provisión. En el capítulo 10 del libro de Mateo, en la misión de los 12, encontramos que el Señor le dijo: no lleven bolsa, ni plata, ni oro, por dos razones. Porque Dios provee y Dios se encarga de garantizar, respaldar la misión que Él manda hacer. Y segundo, por los lugares donde estaban mandando los discípulos también, que tenían que cruzar, que también era peligroso. Es interesante que Jesús no solo la comida de la manga como por arte de magia, sino que le pidió que le diera lo que tenían a la mano. Ellos no tienen necesidad de irse. Dele vosotros de comer. Este es un principio de reino. El dar. Es mejor dar que recibir. El que le da a Dios, al pobre, a Dios le explica. El que atiende al pobre en el día malo, Jehová lo libra. Entonces, Dios espera que demos lo que tenemos. Y Él se encarga de hacerle reto. Lo más fuerte para ser humano hoy en día es lo material. El hombre está embarcado, sumergido en las cosas materiales. Y cuando Dios prueba por aquellas cosas materiales,
son infieles, le falta la fe, se van. Entonces Jesús le dijo: denle ustedes de comer, pero hay una multitud. Y en el lugar, por más dinero que haya, aunque ellos no eran ricos los discípulos, y Jesús tampoco, y aunque tuvieran dinero, repito otra vez, no había donde comprar, porque eso era lejos del pueblo donde se encontraba con eso. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. No tenemos aquí más que 5 panes ellos dieron lo que tenían y el Señor hizo el milagro. Porque cuando nosotros soltamos lo que Dios quiere que soltemos, después viene el milagro que necesitamos. Por eso le dijo, porque que el hombre debe ser probado. Y la mujer de Sarepta de Sidón, Elías le dijo, diciendo a la mujer: lo poco que tengo, voy a hacer una torta para yo y mi hijo comer y echarlo a morir, porque ya no tenemos para nada. Sin embargo, parece contradictorio que Elías le dijera a ella: deme a mí primero. Deme a mí primero. Parece contradictorio que lo que tú tienes, Dios te lo pida a ti para que tú te quedes sin nada. Ellos tienen 5 panes y 2 peces. Y Dios dice: déselo a la gente. ¿Cómo que Dios te va a quitar a ti los 100 pesos que tú tienes? Donde tú no tienes más para que se lo dé a fulano. No, Dios te está probando a ti para luego hacer milagros y suplirte lo que tú necesitas. Pero tienes que enseñar a confiar que para Dios no hay nada imposible. Pasa que a veces nosotros somos agarrados con cosas materiales. Y cuando Dios nos pide algo, entramos en batalla. Sin discernir quién me está pidiendo y lo que puede suceder. Versículo 18 y 19 dice: Él le dijo: tráemelo acá. Y ordenarlo a la muchedumbre que se recostaren sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes,
se lo dio a su discípulo y los discípulos a la multitud. Porque lo que es poco para nosotros es mucho en la mano de Dios. Una de las cosas que solemos hacer es menospreciar lo pequeño, lo poco. Nadie quiere tener un principio pequeño. Todo el mundo quiere subir por el ascensor, llegar hoy y mañana tener el ministerio. No quieren pasar corriendo. Todo el mundo quiere llegar y ser cacique. Sin formación, sin enseñanza, sin ser probado y ser instruido. Porque el secreto es que debemos traer a Cristo lo poco que tenemos y Cristo lo va a multiplicar en cualquier esfera, ámbito de la vida. Lo poco que tenemos, si lo ponemos en la mano de Jesucristo, será multiplicado. Seremos multiplicados. Veremos el milagro manifestado en nuestra vida. Si en lo poco que tenemos lo ponemos en la mano de Jesús. Óyeme bien. Jesús solamente lo bendijo en vista de todos y luego se lo puso a ellos en la mano para que lo repartan. Jesús no fue que lo repartieron los apóstoles. Y de esa pequeña provisión se multiplicó milagrosamente. No solo alcanzó para alimentar a más de 5,000 personas, contando las personas adultas, hombres, sin mencionar las mujeres y los niños. Y sobreabundó milagrosamente los panes, y aún de lo que quedó pedazo recogieron 12 canastas, porque nada, Dios es muy justo, y Dios no te va a decir a ti, deja tú de comer esa libertad que tienes hoy y dásela al vecino para dejar que tu muerte muera de hambre. No, Dios no es así. Dios es justo en todo lo que hace. Dios es intencional en lo que Él hace. Tiene un propósito detrás, algo que quiere enseñar, en una forma quiere darnos a nosotros. Pero muchas veces, cuando tenemos prioridad las cosas materiales y no confiamos en Dios, no vamos a actuar de manera correcta. Y por ende, no perdemos la manifestación del milagro. Versículo 20 y 21 dice: y comieron todos
y se saciaron. Eso no fue bien como un chin para que le diera otro. No. Comieron y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 setas llenas. Y lo que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. Es decir, 5,000 hombres, 5 panes y 2 peces. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Luego del milagro de la multiplicación, Jesús se despidió de la multitud y también envió a los discípulos para que se adelantaran. Dice que enseguida Jesús obligó a su discípulo a entrar en la barca e irse delante de él a la otra ribera del lago. Es decir, entre tanto que él despedía a la multitud, ellos estaban fuera de la ciudad. Ellos tienen que regresar, cruzar el lago otra vez y retornar a Capernaum. Los discípulos, mientras que él despedía a la multitud, evidentemente Jesús quería pasar un tiempo a solas. Un tiempo para orar. Dice 23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solo para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Subió al monte a orar y aún anocheciendo estaba allí solo. Despidió a la multitud, se fue al monte y estaba orando. Porque el hombre tiene que orar, la mujer de Dios tiene que orar. Jesús es el ejemplo y oró. Aquí el Señor nos enseña otros principios que necesitamos apartar tiempo para estar a solas con Dios e intimar y relacionarnos con Dios. No como un deber religioso, sino por una necesidad espiritual. No que un deber religioso, que una costumbre, no. Debe ser una necesidad espiritual. Querer estar a solas con Dios, intimar, relacionarnos con Él. Cada creyente necesita desarrollar una relación íntima y personal con el Señor. Pues de allí viene la vida y la revelación. El Salmo 63
verso 1 y 2 dice: Dios no solo creó al hombre con el soplo de su aliento, sino que nos da vida espiritual de continuo. También tenemos a Salmo 33:6, Job 33, verso 4, Salmo 104, verso 30, Juan capítulo 22, capítulo 20, verso 22, lo cual obtenemos a través de la conexión que tenemos con Él, es que podemos desarrollar una vida espiritual, podemos desarrollar una vida de revelación, de conocimiento, de sabiduría, de intimidad. Por eso hoy tenemos tantos fracasos, tantas situaciones, tantas malas decisiones, es por la falta de relación. ¿Por qué? Porque muchas veces oramos como religiosos o como si fuera algo de costumbre. No, es porque hay una necesidad. Y esa necesidad es yo poder tener una conexión, una intimidad con Dios, para que mi vida espiritual se desarrolle. Y a través de ese desarrollo yo pueda crecer y pueda tener revelación. Que el apóstol Pablo dice que hay revelación que se le da a aquellos que han alcanzado la madurez. ¿Qué significa? El crecimiento espiritual. A veces queremos que Dios nos revele cosas que no tenemos la intimidad y no tenemos la madurez. El Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Es decir, la relación con Dios. Mientras Jesús estaba apartado, hablando con el Padre, los discípulos estaban luchando con viento contrario en el lago. Mientras Jesús disfrutaba de una relación con el Padre, apartado, orando, los discípulos están en medio de vientos contrarios. Y luchando contra los vientos. Verso 24 dice: pero la barca estaba ya a mucho estadio de la tierra y era azotada por la ola, porque el viento era contrario. El texto no dice que tuvieron miedo. Aparentemente habían aprendido a confiar en Dios. Luego de una experiencia similar del capítulo 8, versos 23 al 27, pero no sospechaban que Jesús lo alcanzaría en medio del lago. Está luchando con la tempestad. El viento era contrario, pero ellos luchan contra el viento contrario. Es decir, es diferente en la otra tormenta, que ellos estaban asustados. Aquí ellos estaban luchando contra el viento contrario. Porque lo que sorprendió a ellos no era la tormenta. Porque ellos estaban luchando contra la corriente, contra el viento, Porque cuando tú conoces a Dios y vienen los vientos contrarios de duda, crítica, señalamiento, murmuraciones,
La confianza en Dios te va a hacer que tú puedas pelear contra esos vientos contrarios. Los discípulos en la otra ocasión estaban asustados. Levántate que perecemos. Aquí estamos luchando contra el viento contrario. Entonces lo que sorprendió, lo que ellos no se esperaban, es que Jesús lo mandó adelante y que Jesús le iba a salir al encuentro medio a la mar. Versos 25 y 26 dice: y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andaba sobre el mar, y los discípulos viéndoles andar sobre el mar, escuche bien, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Con la tormenta ellos no gritaron. Con la tormenta ellos no sintieron miedo. Fue cuando ellos vieron a Jesús caminar sobre, pensando que era un fantasma. Jesús calmó a sus discípulos diciendo, dándole a saber que era él. Verso 27. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy yo, no temáis. Como buen discípulo, Pedro quería hacer lo mismo que su maestro y le pidió que le permitiera caminar sobre el agua. Verso 28, 29 dice: respondiendo Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro del agua, de la barca, caminaba sobre el agua y fue hacia Jesús. Pedro logró caminar sobre las aguas como Jesús, pero cuando quitó la vista y la colocó su mirada en las circunstancias, las cosas cambiaron. Cuando nosotros quitamos la vista de Jesús y la ponemos en las circunstancias, cambia la cosa. Verso 30. Pero viendo los fuertes vientos, tuvo miedo, y pensando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Entonces, vio, quitó la vista, pero también volvió a poner la vista cuando dijo: Señor, sálvame. Mateo 14:31 dice: y al instante Jesús, entendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No podemos burlarnos de Pedro, porque ¿acaso nos pasa lo mismo a muchos de nosotros en muchas circunstancias de la vida, en muchos momentos de dificultad, de prueba, de tormenta, de vientos contrarios? Comenzamos a caminar bajo la palabra que Dios nos ha dado, y en momentos de los que ponemos la vista en el problema, comenzamos a hundirnos. Nosotros no podemos burlarnos de Pedro, porque a nosotros mismos nos pasa muchas veces lo mismo.
nos dejamos llevar por las circunstancias de la vida, en lugar de poner nuestra confianza en Dios. No debemos olvidar que Dios es más grande que nuestro problema y Él tiene todo bajo control. Cuando ellos subieron a la barca, el verso 32 dice, el viento se calmó. Este milagro llevó a los discípulos a reconocerlo como el Hijo de Dios y adorarlo, algo que no se hace en ningún humano, sino solamente a Dios. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Toda esta experiencia fue durante la cuarta vigilia, que equivale al periodo de tiempo entre las 3 de la mañana hasta las 6, hoy en día, al amanecer. Dios le bendiga, Dios le guarde. Debemos aprender a confiar en Dios. No nos podemos burlar de Pedro, porque en circunstancias similares también nosotros nos hundimos. También quitamos la mirada de Jesús, del Señor, y comenzamos a hundirnos, y tenemos que gritar, colocando nuevamente la vista en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios le bendiga y Dios le guarde.